Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña. Bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a este episodio de Grandes Remedios. Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, diabetes y problemas de vesícula. ¿Quién no ha escuchado esto o quién no lo ha vivido? Y para eso traje a un experto. Él es el cirujano doctor Adalberto Peña Chávez, también es mi hermano. Y le vamos a hacer algunas preguntas personales y después ya nos vamos a este tema tan importante. Gracias por venir. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento y feliz de estar aquí. Excelente. Pues bueno, cuéntame, ¿cuál es un hobby que disfrutas? He tenido muchos hobbies. De hecho, uno de los que más me gustaba para ponerme en paz mentalmente era el de cocinar y de meterme a la parrilla. Pero últimamente me ha gustado mucho leer y ya me he hecho muy aficionado de la lectura. Excelente, pues eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es ¿cuál es tu libro favorito? ¿Solo uno? En estos momentos, porque he tenido muchos también a través de los años, pero yo creo que ahorita que tengo 40, uno de mis libros favoritos es del autor Ernest Hemingway y el libro se llama For Whom the Bell Tolls. Y es un libro muy padre de una misión que tiene el protagonista que se llama Robert Jordan. Y él se mete con la guerra civil española, etcétera, y tiene una misión súper difícil de ir a destruir un puente. Y le sale todo mal. Todo le empieza a salir mal y es un libro muy padre de resiliencia. Es un libro muy padre de que yo creo que ahorita para todos los que estamos en una posición de muchas responsabilidades, nos ayuda a que pues la vida no te va a dar todo y siempre lo que sí es constante es las dificultades y este personaje salta de una dificultad a otra y se ha hecho un libro muy preferido de los míos. Muchas gracias, excelente, un libro de desafíos. Ok, la pregunta, ¿cuál es la relación entre diabetes tipo 2 y problemas o enfermedad de la vesícula? ¿Hay alguna relación o es igual que cualquier población en general? Es bien interesante el aprender sobre el origen de las piedras adentro de la vesícula. Entonces, esto no es nada nuevo. De hecho, las piedras adentro de la vesícula están reportadas por escrito desde la época de los egipcios hace 3,500 años. Entonces, de esto ya conocemos, ya sabemos. Y lo que sí ha estado también documentado es que hay ciertos factores de riesgo, o sea, hay cosas que uno hace que van a hacer que puedas tener piedras en la vesícula. Y estas cosas que uno realiza se parecen a las cosas que tienen todos los pacientes que viven con diabetes. Entonces esto crea grandes ideas de relación y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ¿acaso hay una relación estrecha entre estas dos situaciones? De hecho, hay unas cosas bien interesantes donde hay países que está muy marcada su dieta, muy culturalmente arraigada. Así es. Y después, por tratados de libre comercio, por tratados económicos, cambian su dieta y entonces hay un incremento de personas que tienen ahora piedras de colesterol en la vesícula. Entonces eso te pone a pensar un poquito más de qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que está haciendo que ahora todos podamos compartir el hecho de crear piedras en la vesícula. ¿Será la obesidad? Aquí no solamente es la obesidad, pero hay 3 factores principales que uno puede relacionar y uno es pues lo que uno come, la dieta. Entonces aquí nos podemos ir muy molecularmente, pero para no caer en eso, podríamos hablar nada más de las grasas. Uh-huh. Hay grasas que sí hacen que el hígado tenga que procesar más colesterol
Y el hígado es el que produce la bilis, y la bilis es la que tiene ese colesterol, y la bilis es la que tiene que pasar por donde está la vesícula. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues también a veces ese mismo factor que conocemos de la dieta es un mismo factor que comparte con las personas que tienen diabetes. Ahora, el segundo factor es una situación vascular. ¿Qué sería lo vascular aquí? Bueno, hablamos a veces que las personas que viven con diabetes pues tienen problemas en la microcirculación. Sí. Entonces, la microcirculación también afecta a la vesícula. Entonces, algo que hemos aprendido también es de que una vesícula que no se puede contraer, que no se puede mover bien, nosotros le llamamos hipomotilidad. Pero bueno, o sea, que no se puede mover la vesícula de manera adecuada, es que te hace ser más propenso a tener piedras de colesterol. ¿Por qué? Porque como que se estanca esa bilis que tiene colesterol y pues se hace la piedrita. Ahora, algo así nos estaba comentando la doctora Maeli, o sea, que no se movía tan bien el estómago y eso producía gastroparesia, ¿no? Que era uno de los problemas del estómago. Entonces, tampoco la vesícula se mueve tan correctamente. Eso podría ser. Exacto. Entonces, se deja de mover porque las arterias pequeñas, que le llamamos microarteriolas, se empiezan a hacer duras. Y esta es una situación que es totalmente al igual que con las personas que viven con diabetes, ¿no? Entonces, se deja de mover y aparte lo que uno come. Y la otra, pues sí tiene mucho que ver la genética. La verdad es que sí hay ciertas nacionalidades que sí son muy, muy, muy propensas a crear piedras de colesterol. ¿Y a los mexicanos cómo nos va en eso? Los mexicanos tenemos un alto índice de crear piedras de colesterol adentro de la vesícula. Y eso nos trae muchas cosas, ¿no? Pero partiendo del origen, sí hay muchas cosas que se comparten de la diabetes y colelitiasis o piedras adentro de la vesícula. Y, por ejemplo, si un paciente llega a urgencias con dolor abdominal, ¿se piensa inmediatamente en este problema? ¿Puede ser otro? ¿Se presenta igual que en un paciente sin diabetes? Es súper interesante recibir pacientes con dolor abdominal, especialmente cuando nos platican que ya tienen un antecedente como el de vivir con diabetes. Y esto nos crea un reto, porque pues todos platican algo de un tipo de dolor, pero este dolor todos los que trabajamos aquí sabemos que es un dolor que a veces le llamamos enmascarado. ¿Por qué? Porque ellos no están percibiendo el dolor como una persona que no tiene diabetes. Entonces, tienes una persona que le duele un poco el abdomen, pero si te dice que tiene un antecedente de diabetes, entonces significa que ese dolor es mucho mayor, solamente que apenas lo están percibiendo. De hecho, nosotros en cirugía, cuando ya podemos hacer el diagnóstico de piedras en la vesícula, aunque no le duela, pero te dice que tiene diabetes, nosotros ya lo consideramos una urgencia. Pues muchas gracias, es muy bueno saber eso porque muchas personas piensan que es un dolor tan intenso que lo tienen que sentir y a lo mejor en este caso no. Las personas con diabetes se comportan diferente. Y cuestión control de la glucosa, ¿eso tiene que ver? O sea, si estoy controlado de la glucosa, ¿es mejor? O sea, ¿es más fácil que, digamos, que no me complique? Hay una situación muy interesante y va en dos partes. Entonces, si nos vamos a una parte del origen, podemos hablar que las personas que tienen insulina y que funciona normal, ellas, de hecho, se ha podido demostrar en muchos artículos que ayudan a que no puedas crear piedras de colesterol en la vesícula. Pero si tu insulina ya es, como llamamos, resistente, entonces aumentas el riesgo de que esa bilis que viene del hígado esté sobresaturada de colesterol y más fácil crear piedras. Entonces, desde el origen, ahí ya hay una respuesta. Ahora, hablando de que tengas controlado tus niveles de azúcar, es muy importante en el sentido también de las infecciones. Entonces, por ejemplo, si no te duele tanto y no se mueve mucho la vesícula, y por eso a veces nos damos cuenta también, como no se está moviendo tanto la vesícula, pues no te duele esa contracción. Entonces al paciente no le duele, no se mueve tanto la vesícula, no siente tanto el dolor
y luego tiene los niveles de glucosa altos. Una bomba. Entonces es muy fácil que esta persona esté sin darse cuenta y que tengamos algo que se llama traslocación que hay más bacterias en otro lugar donde no deberían de estar. Y entonces ahora ya se te infectó la vesícula. Entonces tienes una persona con la vesícula infectada, muy propenso a muchos problemas y que no sabe por qué no le duele. Entonces de ahí viene el que se ha considerado una urgencia. Y de que a lo mejor las personas con diabetes lleguen más tarde o lleguen más complicados. Totalmente. Son personas que pueden tener este problema y vivir con ello por años, 5, 10, 15 años, 20, 25. Y bueno, el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de piedras en la vesícula? O sea, ¿podemos tomar algo o forzosamente es quirúrgico? Pues esta pregunta se ha tratado de resolver de diferentes formas a través de los años por grandes laboratorios y farmacéuticas en la que quieren dar un tipo de medicamento para que no tengamos que operarte de la vesícula, o sea, quitarte la vesícula. Sin embargo, estos medicamentos hasta ahorita no han funcionado, nada. Lo único que unos sí han podido lograr es que la bilis, que es la que, como explicamos, tiene colesterol y ese colesterol es el que ayuda a que se forme la piedra de colesterol, lo que hace estos medicamentos es que esa bilis ya no tenga tanto colesterol. Uh-huh. Pero las piedras que ya existían, esas ahí se quedan y no se van a ir, a menos de que cambien de lugar, y eso nos crea otra enfermedad, que es cuando viajan esas piedras a través de la vesícula y se van a otro conducto. Pero bueno, ese es otro tema muy diferente. Sin embargo, lo que sí te puedo decir ahorita es de que si ya hay piedras adentro de la vesícula, se tienen que operar. Y eso es entrar a una cirugía que puede ser vía laparoscópica, donde por orificios pequeños se retira la vesícula. La otra puede ser robótica, donde también por puertos, por orificios muy pequeños, también se quita la vesícula. Y la clásica o convencional es una cirugía abierta, que también sigue siendo igual de buena, simplemente es otro tipo de abordaje que hoy por hoy todavía hay pacientes que por todos sus antecedentes, pues a veces es la mejor opción. Sin embargo, la vía laparoscópica es ahorita el gold standard y es la mejor cirugía para poder quitarte la vesícula biliar. Excelente, muchas gracias. Esa es una pregunta muy común y entonces, ya nada más para que quede súper claro, si mi paciente con diabetes se da cuenta que tiene piedras en la vesícula, no lo debe de postergar, debe de ir al médico, debe de ir al cirujano para que lo valoren y ya se pongan de acuerdo en qué abordaje es el mejor y todo esto, ¿verdad? Exactamente, tienen que ir inmediatamente con su cirujano y poder platicar cuál es el mejor abordaje para quitarle la vesícula. La verdad, lo mejor para ellos sería la laparoscópica porque son incisiones muy pequeñas y las personas con diabetes pues son más propensas a las infecciones. Entonces, si la incisión es pequeña, pues la infección va a ser pequeña, la del sitio quirúrgico, la del sitio donde ingresamos. Pues muchísimas gracias. Hay muchos temas que me gustaría abordar de diabetes que tienen que ver con temas quirúrgicos. Entonces vamos a volver a invitar al doctor Alberto Peña Chávez en un futuro. Pero por ahora agradezco mucho esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. Hablando sobre nuestra alimentación, nosotros los doctores muchas veces decimos: no comas azúcares simples, no comas grasas saturadas, no comas comida rápida, pero a veces se nos olvida decir qué sí comer, qué sí se vale y qué propiedades tienen algunos alimentos. Como dijo Hipócrates, la comida es medicina. Y sí, pero creo que le faltó agregar: la comida también puede ser veneno. Entonces, conozcamos algunos de los alimentos que nos llevamos a la boca. Hoy quiero hablar de uno que nos hace famosos a los mexicanos: el picante, el chile. Los países más famosos por consumir picantes son México, Tailandia e India. La comida mexicana es conocida por su uso extensivo de chiles y picantes en su cocina. Variedades como el jalapeño, el chile serrano, el chile poblano y muchos otros se utilizan en salsas, guisos, tacos y otros platillos tradicionales mexicanos.
¿Y qué significa esto para nuestra salud? Bueno, el componente que hace que nos arda la lengua y que se sienta ese picor es la capsaicina. Entonces vamos a analizar un poco más a la capsaicina. De hecho, la capsaicina no es captada en sí por nuestras papilas gustativas, sino por receptores del nervio, por nociceptores o receptores del dolor. Y esto produce una sensación paradójica de dolor y placer. Depende de la genética de cada persona. Hay personas que genéticamente y también por la costumbre están más preparadas y disfrutan más del picante, ¿no? Y hay quienes no tanto. De hecho, el picante, la capsaicina, puede actuar como un analgésico tópico, lo que significa que tiene la capacidad de aliviar el dolor en la piel, si lo estamos usando tópico, o en los tejidos superficiales. El mecanismo de acción en aliviar el dolor se basa en la interacción con estos receptores del dolor. Cuando la capsaicina entra en contacto con la piel o con las membranas mucosas, se une a un receptor que le llaman el receptor de la capsaicina, y estos receptores están involucrados en la percepción y en la transmisión del dolor. Entonces, la capsaicina, digamos, tiene un efecto en 2 pasos, un efecto bifásico. Primero es la estimulación inicial y la sensación de ardor. Cuando la capsaicina se une al receptor, provoca una sensación de ardor y de picor. Puede ser en la lengua, en la piel. Y después, el segundo paso es desensibilización y reducción del dolor. Después de esa estimulación inicial y la liberación de neurotransmisores que transmiten señal del dolor, los receptores se vuelven menos sensibles. Y esta desensibilización temporal es la que, digamos que se puede llevar tiempo para que estos receptores se recuperen por completo, y de esta forma la capacidad de ese receptor para transmitir el dolor va a disminuir, entonces nosotros vamos a percibir menos dolor. Por lo tanto, digamos que la capsaicina actúa sobre estos receptores del dolor para bloquearlos o disminuirlos temporalmente, y esto lleva a un alivio del dolor. Es por esto que se han formulado cremas, ungüentos para aliviar el dolor con capsaicina, en especial en artritis, neuralgias postherpéticas, o sea, el dolor que queda después de haber tenido herpes zóster o la culebrilla, que muchos le conocen, y otras dolencias relacionadas con nervios y con músculos. El tener capsaicina le ha ayudado mucho a las plantas para sobrevivir también, porque justamente tienen más capsaicina en la zona de las semillas, y entonces esto hace que ciertos animales como roedores no se quieran comer las semillas y sea más probable que haya germinación de estas semillas. Pero no todos los chiles tienen la misma cantidad de capsaicina y picor. De hecho, muy interesante que descubrí que hay una escala que se llama la escala SHU, que es Scoville Heat Units o unidades de calor Scoville. Es una medida utilizada para cuantificar el nivel de picante o pungencia de los alimentos, en especial en chiles, en pimientos. Fue creada en 1912 por un farmacéutico con este apellido, Scoville. Y bueno, la escala se basa en diluir un extracto de chile en agua y alcohol, y se realiza una prueba de degustación donde se le pide a los catadores que prueben diferentes diluciones del extracto hasta que ya no lo puedan sentir. Cuanto mayor sea el número de diluciones necesarias para alcanzar este punto, pues mayor es el nivel de picante según esta escala. Por ejemplo, si un chile tiene una calificación de 1000, significa que su extracto se diluyó 1000 veces antes de que los catadores no pudieran detectar más el picante. Algunos ejemplos de chiles y de su nivel de picante de acuerdo a esta escala es, por ejemplo, el pimiento verde es 0, que es prácticamente sin picante. Después el pimiento jalapeño, que trae 2500 a 8000 de esta escala. Pimiento serrano ya es de 10,000 a 23,000 de esta escala, y el habanero, que ya es más de 100,000 o hasta 350,000 SHU, que significa que se utilizaron 350,000 diluciones para ya no percibir al habanero. Entonces, para los que les guste el habanero, es impresionante la cantidad de capsaicina que debe tener este chile. Y es importante tener en cuenta que esta escala es una guía porque el contenido de capsaicina
que es el compuesto responsable del picante, puede variar incluso dentro de la misma variedad del chile por factores como el clima o condiciones del crecimiento. Además, nuevas variedades de chiles más picantes se han desarrollado en los últimos años, superando incluso las cifras más altas de esta escala. Quisiera hablar de algunos beneficios que se le han atribuido a la capsaicina al consumir chile, y es la estimulación del metabolismo, el control del apetito. Esta se me hizo muy interesante. La capsaicina puede ayudar a reducir el apetito. De hecho, se ha visto que la capsaicina incrementa la concentración del GLP-1, que ya habíamos hablado en lo de los medicamentos sobre esta incretina, esta hormona, que es el glucagon-like peptide 1. Y este GLP-1 últimamente ha sido muy famoso porque es el medicamento que más se ha asociado a pérdida de peso y ya está probado para diabetes tipo 2, para buen control de glucosa y también como para, se ha visto que reduce peso de manera sustancial. Entonces, pues muy interesante que la capsaicina incrementa la concentración natural que tenemos de GLP-1 y también disminuye la concentración de grelina que nos da hambre. Entonces, de esta manera es como controla el apetito. También se le han encontrado propiedades antioxidantes y también efectos antiinflamatorios. Entonces, algunos estudios sugieren que la capsaicina puede tener efectos antiinflamatorios benéficos, en especial en condiciones inflamatorias tipo artritis. En general, es seguro consumir picante, pero también existe la toxicidad. Es un irritante potente. Si se expone a membranas mucosas, puede causar irritación, dolor, ardor. Si entra al ojo, puede causar fotofobia, que esto es que nos moleste mucho la luz, ojos llorosos, visión borrosa. Si lo inhalamos, puede causar tos, sibilancias, incluso falta de aire. Entonces, si se ingirió una cantidad muy grande de capsaicina y se sienten molestias gastrointestinales como mucha acidez, dolor abdominal o diarrea, se recomienda consumir leche fría. El agua no nos va a ayudar en esta ocasión, sería solo leche fría. Y si fue en los ojos, se recomienda usar petroleum jelly. Si la exposición fue en la piel, se debe de lavar, y no nada más con agua, sino lavar con detergente, jabón y agua. Únicamente el agua tampoco va a funcionar. Entonces, bueno, la capsaicina, el consumo de chile ha estado presente junto con nosotros durante miles de años. Se ha visto que hace más de 6,000 años ya existe el récord de que se consumía. Y bueno, recientemente hemos entendido un poco más cómo actúa. Existen aplicaciones clínicas. De hecho, hay un parche de capsaicina muy bueno al 8%, que es alto, para tratar el dolor neuropático. Está aprobado, y este dolor neuropático pues es muy común en diabetes. Entonces, pregúntale a tu médico si eres candidato para usar ungüentos con capsaicina o este tipo de parches. Muchas gracias por escuchar y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio para seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.